Segundo bloque de Línea de Tres y vamos a estar inaugurando columna en nuestro programa Psicología, la psicología en el deporte. Y ya lo tenemos aquí a Diego Martínez, psicólogo deportivo, que además trabaja en Rentistas y tiene mucho conocimiento y vamos a hablar con él de un montón de cosas. Diego, es un gusto tenerte. ¿Qué tal? Te tuvimos en el primer programa y ahora te damos la bienvenida Es verdad. como un compañero más, como columnista. Bueno. Y es interesante ver el alcance de la psicología en el deporte, ¿no? Venís de trabajar un fin de semana además con Rentistas. Sí. Seguramente los lunes debe ser un día bastante particular para el plantel y para vos, ¿no? Sí, el +1 le llamamos en fútbol, Mirá. porque tiene como esa nomenclatura post competencia, porque no se sabe qué día te va a tocar de competir. Entonces se va organizando desde esa manera. Sí, bueno, siempre están las resonancias de lo que fue lo que es la post-competencia. Y bueno, y ahí está nuestra mirada también como psicólogos deportivos en eso, que bueno, hay que ir viendo, a veces salen temas, depende cómo se haya dado, emergen algunas cosas desde ese lugar. A veces también recibimos, yo qué sé, la consulta sobre todo el cuerpo técnico, entrenadores, qué decir, qué no decir, qué es mejor, o a veces nosotros anticipándonos y conociendo el trabajo podemos sugerir, pero bueno, a veces es un día de escucha. Supongo que el resultado debe influir, ¿no? No es lo mismo Sí, ganar claro. que perder en la hora, que te den Sí. vuelta un resultado, que ganés vos en la hora. Sí, Son claro. insumos que tenés en cuenta eso, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí. Ahí tenemos que estar bueno, muy atentos en el proceso, poder salirnos un poco, digamos, porque bueno, en realidad queda muy a flor de piel todo unas cuestiones emocionales y lo emocional. Entonces, bueno, por eso decía, es un momento de mucha escucha y ser bastante asertivo con lo que se recomienda, se sugiere y decantar. Bueno, nosotros, por ejemplo, no nos da mucho tiempo tampoco porque hoy, ya el viernes jugamos de vuelta, entonces los tiempos son acotados entre las recuperaciones y eso. Digo, más allá de ese día después, ¿cuál es el rol que juega hoy en día la psicología en cada uno de los planteles, ¿no? En el día a día. Sí, bueno, a ver, es muy diverso, pero digamos, yo capaz que hablar específicamente de la psicología del deporte, que es un área de intervención específica de la psicología, más allá de que tiene cuestiones y que toma cuestiones de la psicología general, y en la cual, digamos, todos los que oficiamos de psicólogo del deporte tenemos que preparar, tenemos la carrera de licenciatura de base, ¿no? de psicología, pero se especifica en el ámbito y en el acto deportivo. Eso es, ¿no? Entonces, todo lo que sucede en el marco del deporte y en el marco de un hecho deportivo son los elementos de trabajo y los elementos de observación y de intervención nuestro en este lugar, ¿no? Entonces es un lugar bastante entremedio, que teje puentes en eso, porque bueno, quedamos a veces entre medio de el deportista, el entrenador y la institución, por ejemplo, ¿no? Y nos toca articular cosas en ese lugar, pero participamos con cada uno de ellos también, ¿no? En sus orígenes, la psicología del deporte tiene como esto, la finalidad fue como la búsqueda de mejorar el rendimiento de los deportistas, ¿no? O sea, como más claro ahí sobre la Guerra Fría, por ahí es donde el bloque soviético, Estados Unidos, ¿no? Quieren, a través de las medallas olímpicas, destacar sus rendimientos, es donde aparece, bueno, vamos a optimizar la figura. Y generalmente ante algunos hechos importantes en el deporte, por ejemplo en Sudamérica y en el fútbol, ¿sabe cuál es el registro que hay más próximo en los países de un psicólogo interviniendo en fútbol? A ver. En Brasil, después del 50. Ahí es como el registro. Mirá, qué interesante. ¿Es el punto de partida ese, exacto. si quiere? No sé si es punto de partida porque hay algunos registros anteriores y eso, pero ahí es como un hecho marcado, ante un hecho Somos así. los culpables, entonces. Exactamente, exactamente. Evidentemente, Sí. frente a un golpe tan grande para Exacto, ellos. sí, sí. Sí, con una práctica que hoy no tiene nada que ver quizás con aquella, ¿no? De que tuvo que contener una crisis de una manera en la identidad de los deportistas, lo que significó, pero sí, es como como un hecho ahí importante de la presencia de psicólogos en el ámbito deportivo en Sudamérica, ¿no? Pero, o sea, siempre vinculado a eso, o sea, en sus orígenes se vinculó como a eso, a mejorar la performance de los deportistas, la capacidad mental. Es decir, bueno, ya se habían excedido límites físicos, se habían excedido límites médicos, se buscó ampliar un poco más y ahí apareció
y bueno, y hoy va caminando en eso, ¿no? Diego, yo me imagino, ¿no? Perdés un partido el fin de semana con tu equipo, la bronca, la calentura, ¿qué se dice en el vestuario? Y vamos a guardar la calma, vamos a masticar la bronca, mañana hablamos, después lo hablamos, después lo vemos. ¿Qué tan importante es ese acto deportivo en ese momento y cuál es tu rol? O sea, ¿qué lugar tenés hoy para trabajar? En ese hecho que vos decís, yo creo que depende mucho de el estilo del psicólogo deportivo, pero también del vínculo que tengas con el plantel y con los deportistas. Yo creo que si por regla general no hay que decir nada, porque nosotros no tenemos que decir nada en ese momento salvo que se demande, sino como observar, contener más, sí, uno a uno, si fuera, pero no somos la cara, digamos, de que tenemos que dar aliento o alguna cosa así. Esa es la figura del entrenador, o sea, nosotros en eso somos como un soporte y un apoyo, no podemos estar como emergiendo como una figura que quiere comunicar cosas o intenta comunicar cosas porque creo que no sería acertado en ese lugar, ¿no? Nuestro rol es más contribución al cuerpo técnico desde nuestra profesión, ¿no? Hay algunas cosas que es interesante marcar para que la gente lo tenga en cuenta. Vos concentrás con el plantel, como si fueras un jugador más. Estás con los futbolistas, con el cuerpo técnico, mirás el partido, porque seguramente a partir de algunas actitudes o rendimientos son insumos que te permiten a vos después trabajar. Obviamente que desprendo que te gusta el fútbol, ¿no? Sí. Y entendés del juego. O sea, no te pongo al nivel de un entrenador, pero entendés leer el juego para saber después qué es lo que pasa o no. ¿Te metiste en eso? Sí, eso es una de las responsabilidades que debe tener el psicólogo especializado en deporte. No solo en fútbol, en cualquier deporte. Y hay que entender el deporte en el que estás. Eso es clave, eso es fundamental, ¿no? O sea, que la gente sepa que además vos de ser psicólogo, obviamente, entendés los deportes. Exacto. O sea, cómo van cada uno de los deportes. Sí, yo creo que nosotros no nos... Sí conocer, aprender, desarrollar, pero no es que nos volvamos especialistas en técnica o táctica. Obviamente que después que uno va conviviendo con eso y estudiando, se va. Pero para no quedar desdibujado en el rol en algunas cosas. Sobre todo tener cuidado con las apreciaciones que uno pueda hacer, más futboleras en esa. No le puede salir el fervor futbolero, porque eso nos trae problema a nuestro rol. Y los jugadores, o todos, son muy celosos de eso. Entrenadores también. Celosos en el buen sentido, es decir, cada uno en su rol. Entonces, nosotros sí tenemos que entender, porque no es lo mismo la dinámica que pasa en un equipo de fútbol que lo que pasa en un equipo de rugby, por ejemplo. Las dinámicas del deporte, las lógicas del deporte y la cultura que circula en torno a ese grupo o ese deporte, hay que entenderlas muy bien, porque eso determina un poco, por ejemplo, las subjetividades o las formas de participar de ese deporte. También hace a la preparación de los deportistas en ese deporte. Yo quiero salir un poquito del fútbol e ir un poco a la realidad en otros deportes. No sé, ayer me tocó, por ejemplo, trabajar en la maratón y veía, así como había mucha alegría, mucha emoción por lograr la meta, había también en los atletas de élite de repente quienes no llegaban a las marcas y eso es una frustración y es un golpe. ¿Cuál es la realidad de la psicología en otras disciplinas que no es el fútbol? ¿Se accede? ¿Se le está dando un lugar? ¿No se le da un lugar? Sí, se le está dando. En otros deportes se le da más que en el fútbol. Más importancia y más relevancia que en el fútbol, por ejemplo. Tengo muchos colegas y bueno, también como vicepresidente de la Sociedad Uruguaya de Psicología del Deporte nos toca ahí ir sabiendo un poco, estando en contacto con los colegas que están trabajando. Lo que pasa que siempre es los otros deportes que no es el fútbol, no tienen tanto poder adquisitivo ni tantos recursos económicos como para invertir. Me ha pasado con varios deportistas individuales en otros deportes que dicen, sí, es necesario, esto es fundamental para mi rendimiento, pero no tengo cómo costearlo, no tengo cómo pagar consultas con psicólogos. Claro, el que lo hace de repente tiene que salir de su bolsillo el poder acceder a un psicólogo especializado. Sí, exactamente. ¿Y se puede plantear en términos de como quiebres generacionales? O sea, hoy por hoy es más común ver un psicólogo trabajando en un equipo de fútbol, básquetbol, rugby, que antes, y pasa algo parecido con las generaciones dentro de los grupos, ¿no? De los deportistas. ¿Sucede eso? Sí, sí. Sí, hay más psicólogos trabajando en formativas del deporte que sea, más natural es el rol.
Entonces cuando se llega a la elite ya se convive con ese especialista y ya se sabe qué es lo que sucede, ¿no? Y algo que, no sé, he comentado acá, creo que la vez anterior, el tema de las políticas institucionales que hacen que sea común en una institución que esté el rol en esas apuestas. Claro. Pero sí hay esos cambios y a través de la formación también. ¿Y cómo se integra al deportista que capaz que tiene 30 años y está en el cierre de su carrera, y ese chiquilín capaz que de 19, 20 años que ya tiene como cierta práctica en juveniles, que lo tiene como más incluido? Y bueno, para mí en parte en eso es parte del desafío de algunas habilidades que debe tener el profesional. Bien. En eso. Generalmente si nos instalamos, esto de mi experiencia, ¿no? No quiere decir que no sea así, pero lo hemos charlado mucho con otros colegas y pasa. Si uno se instala en una lógica de consultorio que no es la del deporte, es difícil. O sea, ahí no hay mucho relacionamiento. Entonces, uno tiene que vincularse a partir de lo que sucede en los espacios deportivos. O sea, por eso es importante cuando en el deporte que estás es estar en el gimnasio, cantidad de horas que se entrena, estar en la cancha, lo que está sucediendo en la cancha y estar en los espacios informales. Por eso participar de una concentración es importante. Más allá de lo que nosotros trabajamos también en la concentración, ¿no? Hay tareas propuestas en... Bueno, hoy Diego, estamos llegando al cierre, inauguramos esta columna que vamos a seguir trabajando y escuchando porque en este mes además estamos hablando del vínculo del deporte y los derechos humanos. Exacto. Y partimos de la base de la psicología en el deporte, pero la psicología como importante dentro de la salud y la salud mental, un tema que al Uruguay le preocupa y mucho desde hace muchísimo tiempo, el tema de la salud mental y como un derecho, ¿no? Sí, La salud exacto. como un derecho, así que bueno. Y lo interesante es que hablar de psicología en el deporte es hablar de psicología y va más allá del deporte porque Exacto. trata también del bienestar y la salud de todos nosotros. Te esperamos la próxima, ¿te parece? Perfecto. Bueno, ha Nos sido un vemos. gusto tenerte Muchas por gracias. acá. Nosotros hacemos una breve pausa y ya seguimos con esta línea de 3.